Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase 6 de Matemáticas 2. En realidad es la última clase que nosotros vamos a estar haciendo una revisión de lo que sería la unidad número 2, que es límite y continuidad de funciones. Y básicamente lo que vamos a tomar es el tema de problemas de administración y economía, donde intervienen nociones de límite y continuidad, un problema en particular. De todos modos, en el práctico ustedes tienen problemas y ejercicios. Y esto que lo decimos reiteradamente es, recuerden que el foco es escribir y argumentar, fundamentar, así que precaución con esto porque, miren, si no uno termina viendo que uno dice, sí, 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 ya después cuando yo me toque hacer un parcial, un examen, ahí yo me pongo a ver cómo escribo y no, uno tiene que practicar también ver cómo uso el editor de ecuaciones, cómo uso Word, cómo pego una imagen, cómo la recorto, eso lleva ahí tiempo. Nos vamos a pasar un problema que ya lo teníamos, esa base de datos ya la teníamos, donde este problema nos dice, bueno, una pyme registra en la siguiente tabla de valores correspondientes a la demanda y los costos totales de producción, pero solamente que lo que nos piden es ahora es analiza el comportamiento que tiene la función de las utilidades, fundamentando la respuesta con constructos matemáticos y económicos. Lo que quiero ver entonces, acá el foco es en la idea de fundamentar cómo la respuesta. Y aparecen teoremas y propiedades que son las que ustedes tienen dentro del módulo. Repasamos cuáles son, no es la idea de dar la explicación que está dentro del módulo, sino repasamos cuáles son esos teoremas y propiedades que deberíamos tener y luego vemos cuáles son esos constructos económicos. Entre esos teoremas y propiedades tenemos uno, que es el teorema de Bolzano-Weierstrass, y nos dice algo en particular. Vamos a asociar, nosotros no lo vemos en una estructura matemática ni con demostraciones, sino es entender conceptualmente qué es lo que dice, es muy intuitivo, es muy simple, pero uno no se debe olvidar todas las cuestiones que tiene ese enunciado. Nos dice que la función es continua en un intervalo cerrado, o sea, la tengo que ver, en nuestro caso son valores que uno va a tomar en las funciones de la teoría económica en un determinado dominio restringido. Entonces, si la función es continua en ese intervalo, entonces la función tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en al menos un punto del intervalo. Por ejemplo, si lo vemos en este dibujo, una función que sea continua en ese intervalo cerrado AB, bueno, el máximo absoluto lo tendría acá. Tendríamos que ver después en la escala, pero básicamente está allí. Mientras que el valor mínimo absoluto lo tendría para el valor de b, por ejemplo. Esta es la noción. Lo que me dice es, bueno, la función es continua, tiene un valor máximo y un valor mínimo. Podemos tomar otros ejemplos, hay veces de sentido común que nosotros podemos pensar. Hablando de temperaturas, que hablábamos recién. La temperatura es una función que es continua. No vamos a pasar de 4 grados y de golpe saltó a 28 grados, así, y no tomaron los valores intermedios. Entonces, si uno toma un determinado intervalo, 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, lo que uno puede decir, bueno, con certeza en ese horario se dio un máximo al menos una vez y un mínimo al menos una vez en ese intervalo. Otro de los teoremas es teorema del valor intermedio. Esto nos dice, bueno, si la función es continua en un intervalo cerrado AB y tenemos un valor, este valor K es un valor de función, que es un número que está comprendido entre los valores que le corresponde a la función para los extremos del intervalo, entonces con certeza existe un punto en ese intervalo que, al menos un punto que toma ese valor. Esto sería decir algo así. Yo sé que a las 8 de la mañana la temperatura fue de 20 grados, por ejemplo, y que a las 6 de la tarde la temperatura fue de 38. Bueno, entonces tengo 20, 38 son los valores de función. Tomemos un valor intermedio, 28 grados, por ejemplo, en algún momento del día, al menos en algún momento del día, la temperatura fue de 28, al menos una vez. Acá podríamos decir, lo estaríamos viendo acá en este gráfico, ¿no? Entonces, el valor f de a es un valor de función, valor f de b es valor de función, tomo un valor k, que es un valor de función que está entre medio, entonces al menos existe un valor c que está perteneciendo a ese intervalo que le corresponde ese valor. Ya lo vemos cómo lo aplicamos, esta es la parte teórica, en el problema que tenemos en cuestión. El otro teorema es también muy intuitivo, es el teorema de Bolzano, y nos dice, tenemos una función que sea continua en un intervalo cerrado a b,
Y esto no tiene mucho sentido leerlo así, f de a por f de b menor que cero. En realidad esta es una estructura matemática que lo que queremos decir es, si yo estoy multiplicando, recuerden, valor f de a, f de b son valores de función, que le corresponden a la función, no el valor de la variable independiente. Si yo multiplico y me da negativo, está diciendo que tengo valores en los extremos del intervalo que son de signos contrarios. Porque para que me quede menor que cero, uno es positivo, el otro es negativo. Bueno, pero si tengo valores con signos contrarios, entonces en algún momento se hace cero. Esto es pensar, por ejemplo, uno dice, bueno, yo tengo a las 8 de la mañana, la temperatura es de 3 grados bajo cero, y a las 6 de la tarde la temperatura es de 4 grados, bueno, en algún momento del día la temperatura fue de cero, dado que la función de temperatura, por ejemplo, es un continuo. Entonces, nos vamos a nuestro problema. Tenemos que sacar la función de utilidades. Y lo que quiero ver es cómo puedo usar constructos económicos y luego ver constructos matemáticos para analizar la función, el comportamiento, qué cosas podemos llegar a decir acá entre medio de ellos. Analizo algo. Tenemos cantidades que están en toneladas. Tengo un intervalo, si lo vamos a mirar acá, es entre 0 y 160. Si lo miro en términos matemáticos, esto en realidad no toma números reales en este intervalo. En realidad toma números racionales. Y como son toneladas, uno puede pensar, ¿hasta cuánto tiene sentido tomar con decimales? Uno podría decir, no, vamos a tomar solamente números naturales o números enteros. No, porque yo puedo tener 60,5, por ejemplo, que son 60 toneladas y media. Pero entonces podríamos pensar 60 toneladas, 500 kilos. Bueno, pero podría ser 521 kilos, 527 kilos. Podríamos pensar con fracciones de kilo. Bueno, entonces uno puede pensar matemáticamente, decir, bueno, lo vamos a emular que toma valores que son casi números reales, pero en realidad son números racionales para nosotros si lo hacemos una salvedad desde el punto de vista matemático. Me está dando el precio en dólares por tonelada, que es lógico pensar que si el precio viene disminuyendo, se van a demandar mayor cantidades de este está pensado desde el punto de vista de los consumidores, se van a demandar mayor cantidades de este producto. Y me están dando los costos, que es lógico pensar que a medida que aumentan las cantidades, los costos totales tienen que aumentar. O sea, estas son cuestiones económicas que estamos colocando de por medio. Nos pasamos a GeoGebra. Yo ya tengo cargado algunos de los datos en GeoGebra. Y entonces tenemos diferentes formas de obtener las utilidades. Tengo que recordar una cuestión económica. ¿Cómo obtengo utilidades? Y básicamente las utilidades son los ingresos por ventas que le voy a estar restando los costos totales. Podríamos hacer esa cuenta y lo que quiero es hacer algunas comparaciones. Acá hacemos utilidades y podríamos hacer esa cuenta. Los ingresos, ¿cómo los voy a marcar? Y los ingresos van a ser básicamente la cantidad multiplicado, recuerden que acá era el precio multiplicado por la cantidad, y lo que voy a estar descontando en este caso son los costos. Esto no me está diciendo que los costos son por tonelada, son costos totales de la tabla. Si yo saco la cuenta, de aquí me quedaría, bueno, menos 250, estiramos los valores, me dan estos. Yo tengo acá un problema con el software que me dice, revise las entradas, que me quedó. Sí, está bien. Miremos algunas cuestiones, que es lo que estamos viendo. Asumimos que la función de utilidades es una función que va a ser continua, dado que toma todos los valores. Acá estamos tomando un intervalo que va desde 0 a 160. Miremos algunas cuestiones desde el punto de vista matemático. No las ajustamos, vamos a ver primero, vamos a cambiar de registro. Vamos a hacer la gráfica de aquí de la función de utilidades, vamos a crear la lista de puntos, vamos a ajustar aquí nuestro intervalo y acá tendríamos que estar viendo hasta el 160, ahí lo tenemos. Y aquí en cantidades tendríamos que estar viendo valores negativos, valores positivos. ¿Por qué tiene sentido? Y porque en utilidades negativas lo estamos viendo como
pérdidas, es el valor completo que empezamos a tener y tenemos parte de nuestra gráfica, ¿no? O sea, tendríamos algo acá, vamos a moverla acá un poco para acomodarla, para que tenga sentido. Recuerden que acá esto era anecdótico, esto no era lo que uno explicaba. Acá si uno puede ordena con tipo de objetos, a mí no me gusta que aparezcan las etiquetas porque me marcan todos los puntos. Los gráficos, hay veces es interesante que uno haga una buena gráfica. No tiene sentido presentar un gráfico así, por ejemplo, porque eso quiere decir que uno no está teniendo idea de para qué tanto espacio acá en blanco, tanto espacio allá en blanco. Entonces, uno tiene que acomodar que el gráfico tenga sentido para nosotros. Bueno, lo vemos gráficamente. Podríamos decir ajusto alguna función. A ver, veamos, le hacemos un ajuste polinómico, por ejemplo. ¿De quién? De la lista 1 con qué? Grado 2 sería ese. Parecía grado 2, pero sin embargo uno dice, no es muy bueno el ajuste de grado 2. Veamos con grado 3, ¿lo mejora? Sí, podríamos probar a ver grado 4, mejora bastante. El problema es que si aumentamos el grado del polinomio nos queda un polinomio enorme, así grande. Y hay veces estos son estimaciones, podríamos quedarnos con este polinomio. Miremos acá un detalle que es importante. Guarda acá porque uno dice ajustamos un polinomio de grado 4 y entonces damos como respuesta, no sería correcto dar como respuesta que la función de utilidades es 0x a la cuarta. Primero que en la teoría económica cantidades se denotan con una letra en particular, que es Q. Pero en realidad viene del inglés por cantidades. No sería apropiado decir 0Q a la cuarta, porque 0Q a la cuarta termina siendo 0. Esto es porque no estoy entendiendo que acá hay un ajuste, que acá hay una cuestión de redondeo que tengo que aumentar. Podríamos decir, bueno, vamos a aumentar para que no me quede con tantas cifras. 4, estoy viendo que con 4 no se están viendo los decimales. 5, ahí está. Con 5, voy a cerrar un rato la hoja de cálculo y miren cómo quedan. Miren que quedan así, uno dice, claro, me queda un polinomio que es espantoso. Pero bueno, acá vamos a mirar algunas cuestiones. Los polinomios son funciones, si las vemos de números reales en realidad son funciones que son continuas. En consecuencia, valen todos los teoremas y propiedades que estuvimos enunciando. ¿Como cuáles, por ejemplo? Si yo voy a estar considerando el intervalo 0,160, entonces, ese polinomio tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese intervalo. Al mismo tiempo estoy viendo que toma valores. Acá no podría tomar el intervalo 0,160 porque el 0,160, los dos valores están cobrando valores negativos. Entonces, no me sirve para decir que en algún momento se hace cero. Tengo que tomar otros intervalos, como por ejemplo en el intervalo que va de 0 a 60, voy a colocar. En ese intervalo que va de 0 a 60, lo vamos a ver en la tabla, porque uno dice, me perdí acá. Si tomo el intervalo que va de 0 a 60, la función acá en 0 toma el valor negativo, en 60 toma un valor positivo, en al menos un punto entre el 0 y el 60, la función se hace 0. La función era de utilidades, quiere decir que tengo utilidades 0, no gano ni pierdo. ¿Cómo lo interpreto económicamente? Bueno, que los ingresos son iguales a los costos totales, por ejemplo. Eso lo puedo interpretar económicamente. ¿Qué más puedo ver? Puedo tomar ahora el intervalo que va de 0 a 160. De 60 a 160, perdón. Para 60, la función de utilidad cobra un valor que es positivo. Para 160 cobra un valor negativo. Bueno, entre 60 y 160 hay un valor que la hace 0. Acá lo puedo estar viendo, debe ser algo un poquito antes de 90, lo podría calcular. Económicamente, ¿cómo lo veo? Que los ingresos son iguales o sea, los ingresos por venta son iguales a los costos. ¿Qué más puedo estar viendo? Puedo tomar el intervalo que va de 0 a 80, por ejemplo. Bueno, en el intervalo que va de 20 a 80, la función cobra acá en el 20, toma la de utilidades $982,60.
para 80, 261,20. En ese intervalo toma el valor máximo absoluto y mínimo absoluto. Podría estar tentado a decir es 40. Sí, aparentemente acá es 40, pero no tengo la certeza si es 40, si es 41 o un valor muy cercano. Esos son los fundamentos matemáticos y económicos que nosotros damos. ¿Es la única forma de obtener la función de utilidades? No. Hay otras formas de obtener la función de utilidades. ¿Cómo podríamos hacerla? Vamos a ver la otra opción y después hacemos el análisis. Voy a quitar estos puntos, voy a quitar la función, voy a quitar aquí el texto y podríamos encontrar la función de demanda. Y lo que hacemos es creamos la lista de puntos y acá otra vez acá estamos a decir, bueno, vamos a ajustar la función de demanda y acá voy uno cuestiones de la teoría económica. La función de demanda es una función que tiene que ser positiva. Nosotros la restringimos al primer cuadrante. De todos modos, la podemos ver restringida a 0,160. Podríamos pensar, decir, vamos a hacer un ajuste. Voy a probarme con un polinómico, pero solo para repasar algunas cuestiones. Esto es la lista 2 y le pongo grado 2. El grado 2 no podríamos tenerlo como polinomio porque además lo estamos viendo y acá comienza a crecer. Está bien, podríamos decir, bueno, pero lo recortamos en 160, igual. En el 160 viene decreciendo hasta más o menos 130, parecería, o 140, y luego comienza a crecer. Entonces, sería un mal ajuste, por más que lo coloque, trate de determinar el R cuadrado. Podríamos probar qué pasa con el polinomio de grado 3. No podría decir, bueno, si lo corto, lo restrinjo al dominio en 160, podría ser el polinomio de grado 3, dado que para valores mayores toma valores negativos, por ejemplo, ya para mayores 180 y no tiene sentido. De todos modos, no puedo quedar con que me enamoré solo del polinomio de grado 3 porque solo probé con el de grado 3, por más que diga, bueno, vamos a calcularle el R cuadrado, coeficiente de determinación, bondad de ajuste, de la lista 2 contra la función G. Miro en términos de número 9,96, o sea, explica el 99,96% de los casos. Es un buen ajuste, pero tengo la certeza que ese es el mejor. ¿Por qué no probamos también con otras funciones que pueden ser establecer la función de demanda? Veamos, por ejemplo, un ajuste exponencial. Vamos a colocar ajuste exponencial de la lista 2. Veamos un coeficiente de determinación. R cuadrado de la lista 2 contra la función h. 100%. Entonces, si lo tengo que elegir, entonces acá no vale la pregunta del millón que a veces dicen, pero ¿está mal que yo me quede con el polinomio de grado 3? La pregunta es, si solo tomaste el polinomio de grado 3 y decís que me quedo con el polinomio de grado 3 porque tiene un buen ajuste y no probaste con otros, la pregunta es, ¿por qué no probaste con otros? Porque en última instancia, este sería un alternativo porque el mejor ajuste aquí es el exponencial. Entonces, ya tengo la función, en este caso es la función de demanda. ¿Cómo obtengo la función de ingresos? Precio por cantidad. O sea que el precio es la función de demanda, es la función H que la multiplicaría, la estoy colocando en la entrada. H multiplicado por X es la cantidad. Esta función, la quiero ver acá, esta es la función de ingresos, por ejemplo. Acá podríamos volver de nuevo a usar teoremas y propiedades, que en el intervalo 0, 160, los ingresos acá tiene un máximo y un mínimo absoluto, por ejemplo. La función es continua. ¿Por qué la función es continua? Porque la función de demanda es una función exponencial y la función exponencial es continua. Y la multipliqué por x, que es una función lineal, que es continua. La multiplicación de dos funciones continuas me da otra continua, entonces la función es continua. Ya tenemos entonces la función de ingreso, que es la P. Voy a quitar la de demanda, como así también podríamos quitar estos puntos. Los vamos a sacar después, o sea, los puedo destildar de cada uno si es una poca cantidad, si no le pongo botón derecho a todos los puntos y los quito.
tengo la de ingresos, me quedaría la de costos. Y ahora uno, cuestiones de la teoría económica. Para la función de costos, en este caso, quedó mal acá, de esto, tecla control, que la tengo que tener. Bueno, miren, acá es la cuestión es cuando uno reniega con su computador, porque tengo acá teclas que no me están funcionando bien. Miren, yo quisiera seleccionar cantidad y quiero seleccionar costo y se me destildan. Uno dice, no pude hacer esto, pero no puede ser que uno no lo haga. Es tan simple como esto, decir, bueno, copio una cantidad. Esto es el error que a mí me da el software. Por eso me dice revisar la entrada. Y ahora lo que hago es copio los costos, por ejemplo. Si uno dice, no puedo porque no me funcionó teclas de entrada, entonces yo voy a tener que reinstalar incluso el programa, porque son cosas que pasan. Ahí me quedaron juntas y ahora puedo decir, ahí está, vamos a crear la lista de puntos. Tengo mi lista de puntos, tengo que ver la función. Acá tengo que pensar que la función que yo tengo que ajustar, si bien la tengo que ajustar hasta el 160, la función, como es de costos, tiene que ser una función creciente. Vamos a colocar un ajuste, veamos a ver un ajuste polinómico, que a veces son simples. Esto va a ser de la lista 3, grado 2, le puedo probar, no se ve bien de grado 2. Vamos a pensar, grado 3 se ve bastante bien. Lo quiero ver, le voy a poner un zoom acá como se ve. Sí, es creciente, de todos modos lo estoy viendo para el 160. Voy a cerrar aquí. Entonces, quiero verlo para el 160. Necesito analizar acá coeficiente de terminación, si esto está bien o no está bien. En este caso, veamos, nuestra función de costos, si la miro, es esta. Es la función Q, con la lista 3. Veamos coeficiente de terminación. R cuadrado, esto me dice bondad de ajuste, qué grado de dispersión tengo. El modelo explica ese listado de puntos. Es la lista 3 contra la función Q. Y cuando lo miro, 100% de... O sea, entonces ya me quedo en este caso porque la función polinómica de grado 3 es una buena función. Voy a quitar los puntos porque es una cuestión que me molesta. Hay veces uno tiene que hacer los tildo y ahora los destildo a todos juntos para que desaparezcan. Esa es la función de costos, la violeta, esta de color naranja es la función de ingresos. Entonces, ¿cómo obtengo la función de utilidades? Son los ingresos, es la función P, que le resto la de costos, es la función Q. Miremos acá, entonces, P lo voy a colocar debajo, menos Q. Ahí está la función. Le vamos a cambiar acá un color, propiedades del objeto. Esto es anecdótico, no son las cosas que uno explica. Yo le voy a colocar acá un color verde y le vamos a colocar así un estilo de trazo más grueso como para que se distinga. Es esta la que nosotros teníamos. Miremos algunas cosas interesantes. Esta es, vamos a cambiar acá, desplazamos un poco la vista gráfica para que nos quede bien. Algunas cosas interesantes. Ya habíamos dicho que esta función, en este caso, ¿cómo se obtuvo? Y se obtiene como resta de funciones continuas. La de ingreso era una función continua, la de costos es una función continua, la resta es una función continua. Tiene ceros acá, o sea, valores que se hacen cero, las utilidades son cero. Casualmente, ¿cómo se obtiene la función de utilidades? La función de utilidades son ingresos menos los costos. Si ingresos, lo voy a escribir como para que no quede así en el aire. Queda ingresos por ventas menos costos totales son iguales a las utilidades. Esto yo lo sé por teoría económica. Bueno, pero si las utilidades son iguales a cero, me queda ingresos menos costos igual a cero. O sea, haciendo transposición de términos, los ingresos son iguales a los costos. Entonces, estos puntos donde las utilidades son iguales a cero corresponden cuando los ingresos son iguales a los costos. Y eso matemáticamente se ve como la intersección entre esta curva, la de ingresos, con la de costos.
me da el punto de 1, por ejemplo. Si yo lo busco, el de 1 es para el 85, que casualmente es este valor. Miren que acá no me determinó este otro. Podría decir, a ver, ¿por qué no me determinó este puntito? Ahí está, es el E1. Para 2,79 los ingresos por venta son iguales a los costos totales. Esto era toneladas. Entonces tengo que determinar hasta cuántos decimales daré la respuesta. 3, por ejemplo, para pensar que son en kilos enteros. Entonces podríamos pensar 2,791 toneladas, que sería 2.791 kilos, si lo quiero interpretar. Las utilidades son iguales a 0. Quiero comparar con el otro modelo, porque nosotros teníamos otro modelo que era este de utilidades. Miramos acá, le vamos a cambiar acá el color, porque yo lo dejé color verde, entonces se solapan. Le vamos a colocar así un violeta. Estilo también más gruesito y la opacidad acá está. Miremos, ¿se acuerdan cómo habíamos obtenido la función inicial, la función de ingresos? La obtuvimos así, nos vamos a la hoja de cálculo. Lo que hicimos fue sacar la cuenta acá. Acá estaba, era multiplicamos la cantidad, la multiplicamos por el precio, le descontamos los costos y acá sacamos todo este grupo y después ajustamos una función. Miren que son distintas. Miren lo que pasó. Acá está. Esta es la función que habíamos ajustado inicialmente cuando sacamos la cuenta. Yo voy a quitarme algunos rótulos, voy a quitar los rótulos de los puntos como para que nos quede allá limpio y el del texto que está acá. Mientras que el otro ajuste que nosotros hicimos es este. Esta es la otra función de utilidades. Matemáticamente no son las mismas expresiones. Una es una polinómica, acá es una exponencial multiplicada por una lineal, menos una polinómica. Sin embargo, voy a ir destildando. Si buscamos los valores máximos, acá por ahora lo buscamos como extremos. Le voy a buscar a la de color verde, que es la última, que está acá. Me dice que el máximo está en el punto F1. Lo voy a arrastrar. ¿Qué sería este máximo y cómo lo estaría leyendo? Bueno, el máximo se logra en 38,331 toneladas y las utilidades son del orden de los $1.269 con 22, si lo reemplazo. Si miro la otra función, ¿cuál era la otra función? Era esa violeta. Voy a quitar la que sacamos, voy a quitar el puntito F1, solo para que no se me haga mucho lío, nada más. Y de nuevo le voy a buscar extremos. A esta función me dice que es el punto G1. No dan exactamente iguales. Son aproximaciones que hacemos. Miremos acá, si tomaba de la otra forma es 39,407, le voy a colocar así toneladas, y es del orden de 1.280,46 dólares. Bueno, tendríamos ahora para estar usando, bueno, ¿por qué se logró el máximo? Lo mismo pasarían con los valores que hacen cero a esta función. Vamos a mirar ceros, lo estoy buscando ahora como raíces. Busco aquí raíces, voy a comparar acá el I1. El I1, una de las raíces, me dice, acá los ingresos son iguales a los costos, ¿para qué valor? Para 85,388 toneladas. ¿Da lo mismo con la otra función? ¿Cuál era la otra función? Era esta que es color verde. Yo voy a quitar acá el puntito, el I1 y hago lo mismo. Le pido calcula de acá la raíz y me da el K1. Me dice, se hace 0 para este valor, para 85,592 toneladas. Bien, entonces todo depende de la respuesta. Por eso para nosotros no tiene sentido hacer un examen de múltiple opción, por ejemplo, porque las respuestas van a depender de los ajustes. Son estimaciones que uno saca, entonces ahí hay que ser cuidadoso. Uno no saca con exactitud, son estimaciones en el mundo de las ciencias económicas. Uno dice más o menos alrededor de las
Es más, no está mal hasta dar como respuesta en el primer caso, aproximadamente con las 85 toneladas los ingresos son iguales a los costos. Otro puede poner, no, 85,388 toneladas, lo quiere poner más, más exacto. Aproximadamente en 85,6 toneladas, por ejemplo, los ingresos son iguales a los costos. Los puedo decir desde esa manera, ¿no? Entonces, esto fue todo nuestro análisis, un paseo rápido por algunos de los teoremas, cómo los vemos, cuestiones económicas, cómo se pueden analizar utilidades de una forma, de otra, para que ustedes se vayan impregnando tanto de constructos matemáticos como de constructos económicos. Preguntas si quedan, y acá vienen nuestras gracias ahí de por medio por nuestra clase teórica del día de hoy. Y ahora los escuchamos a ustedes, alguna consulta, alguna pregunta. Si bien estas cosas están ahí en el módulo, pero hay veces uno, bueno, las escucha de corrido, no es lo mismo que leer en el módulo. Para eso les dejamos esta explicación en estos minutos que estuvimos compartiendo, más o menos unos 30 minutos, explicado todo un ejercicio donde les unimos los teoremas, constructos económicos, constructos matemáticos, cómo analizarlos. Acá es a no sentirse desesperado, porque a veces uno dice, uy, hasta no, esto se aprende, por eso les pedimos que aprendan ustedes a escribir, los alentamos a que se animen a participar en los foros y decir, yo vi la respuesta a lo mejor y uno dice, pero yo puse esta argumentación para el problema número 8 para inventar uno del trabajo práctico, y entonces otro compañero puede aportar, sí, está bien, yo tal le colocaría de acá, guarda con el término de aproximado, también se podría hacer de esta otra forma, y esas son competencias importantes para nosotros, que ustedes aprendan a entender otros razonamientos. Cuando les mostramos de dos maneras cómo sacábamos las utilidades, sabemos que muchos de ustedes, no, 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 me confunden cuando me explican de dos maneras. ¿Cuál estaría bien de las dos? Ambas están bien. Y uno dice, pero ¿por qué no hay uno solo? Porque en el mundo empresarial no hay una única respuesta. Cuando ustedes estén en una empresa y tienen que decir, ¿cómo hacemos para elevar las ventas ahora en Navidad? Alguien puede dar una idea y no existe una única idea. Alguien puede decir, no, pero podríamos hacer tal promoción. No, pero podríamos hacer... Son diferentes ideas y uno no puede decir, no, no quiero escuchar otra idea porque me confunden. Uno puede decir, ah, está bien con esto, está bien. Estas ideas son más o menos iguales, estas ideas no, en este caso ofrecen cosas, esta tiene mayor riesgo, menos riesgo. Lo mismo nos pasa con matemática. Y sabemos que ustedes vienen de, hay veces formados con una matemática que es la respuesta es única, esta idea de 2 más 2 es 4 en matemática y acá de golpe les decimos 2 más 2 puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo que el máximo se da para 85, para 86, para 90? Sí, depende, porque depende cómo uno lo argumenta, cómo uno lo fundamenta, diciendo, me quedo por simplicidad de un modelo, me quedo con tal cosa, si lo veo de esta forma, si lo veo en una tabla, veo tal cosa, si hago un ajuste, si hacíamos utilidades, determinamos un máximo de una forma, si hago demanda por un lado, ingreso, luego costos y las uno como funciones, no necesariamente me da lo mismo, hay una pequeña variación, son más o menos lo mismo. Esas cosas sí queremos que se las lleven y se las apropien ustedes. Y acá se les da la posibilidad de escoger, como la matemática no tiene un solo sentido, sino que usted tiene la posibilidad de construir la respuesta dependiendo cómo usted esté observando y esté construyendo el ejercicio, con qué fundamentación, y bueno, bajo los fundamentos matemáticos mezclado allí con otro ingrediente que serían los económicos. Si algunas cosas no entienden en Internet en términos económicos, pueden buscar y construir también, porque aquí le damos, digamos, las bases, pero también está la parte de autoestudio que es muy Muy importante, el compromiso. importante, sí, muy importante
que uno aprenda también a ser autodidacta, ese autoestudio es muy importante porque uno dice, bueno, a ver, lo leo, si ustedes miran y buscan en internet van a encontrar hasta la definición de demanda de varias maneras, encuentro como de varias maneras algo y está interesante que uno busca esta, me resulta más clara, esta no. Lo Nuestra que sí próxima no van a clase va a ser encontrar, práctica, va a ser hacia sí, el próximo martes. 27. Claro, que podemos hacer un repaso general, si ustedes quieren, de temas, dificultades, dado que vamos a estar próximo a nuestro Y parcial. que alguien se anime en la próxima clase de socializar un ejercicio de los que estamos aquí. ¿Alguna Que pregunta, alguien se alguna anime. consulta que quieran hacer? Bueno, les En dejamos silencio lo dice todo. un fuerte abrazo, que pasen una linda noche, disfruten de la familia, de los afectos, bendiciones para cada uno de ustedes, que coman rico y como no los Chao. vamos a ver, feliz Nochebuena, feliz Navidad y nos encontramos el 27 en nuestra clase práctica previo al parcial. Así que un Que coman abrazo mucho. para cada uno de ustedes. Muchas Adiós, adiós. felicidades. Igualmente para todos Gracias, ustedes. feliz. Hasta luego, hasta luego.